En 2013, Adobe tomó un software por el que pagaste $699, eliminó la opción de ser dueño de él y empezó a cobrarte $600 al año en su lugar. Para siempre. 50,000 personas firmaron una petición en 72 horas. Los foros colapsaron bajo el peso de la rabia. Diseñadores, fotógrafos, cineastas, profesionales que habían construido carreras enteras con las herramientas de Adobe, le declararon la guerra a la empresa que hizo posibles esas herramientas. Esto es lo que Adobe realmente hizo. Identificaron que 11,5 millones de usuarios de Creative Suite habían invertido años, en algunos casos, carreras enteras, en formatos de archivo propietarios que solo el software de Adobe podía abrir completamente. Y usaron esa dependencia como un arma financiera. En 12 años, esa decisión generó $12,68 mil millones en un solo año fiscal. También desencadenó una demanda federal, un acuerdo de $150 millones, un colapso bursátil del 63,0% desde su punto máximo y un éxodo masivo que aún se está acelerando. Esta es la historia de cómo Adobe construyó la trampa más rentable en la historia del software y por qué los muros finalmente están agrietándose. Diciembre de 1982, John Warnock y Charles Geschke, dos ingenieros que acababan de salir de Xerox PARC, fundaron Adobe Systems en el garaje de Warnock, en Los Altos, California. Su primer producto fue PostScript, un lenguaje de programación que le decía a las impresoras exactamente cómo renderizar texto e imágenes. Apple lo licenció por $2,5 millones. Ese único cheque mantuvo viva a Adobe. 40 años después, Adobe recaudaría esa cantidad de sus suscriptores cada 43 horas. Luego llegó Photoshop, 1990, versión 1.0, vendido exclusivamente en Macintosh por $895. No fue una explosión instantánea, fue una conquista lenta y metódica. Para 1994, Photoshop era el estándar de la industria para la edición de imágenes. Para 2000, los ingresos anuales de Adobe superaron los $1,2 mil millones. Si trabajabas en diseño, fotografía o video en los años 90 o principios de los 2000, sabes exactamente lo que vino después. Adobe ensambló el portafolio de software creativo más dominante en la historia. Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Audition, Dreamweaver. Todo empaquetado en Creative Suite. Creative Suite 6, lanzado en abril de 2012, fue la cúspide de esa era, la colección maestra. Cada aplicación de Adobe se vendía por $2,599 una vez. Lo poseías. Podías ejecutarlo en Windows XP, Windows 7, lo que tuvieras. Sin internet requerido, sin factura mensual, sin permiso de Adobe para abrir tus propios archivos. Los ingresos de Adobe en el año fiscal 2012 fueron de $4,4 mil millones, estables, rentables. Pero no el tipo de número que hace que Wall Street se ponga de pie. Y ese era el problema, al menos desde la perspectiva de las personas que dirigían la empresa. Adobe tenía 11 millones de personas que no podían irse. La única pregunta era si esas personas lo sabían todavía. Para principios de 2013, Adobe controlaba el mercado de software creativo con un dominio que no tenía paralelo histórico. Photoshop no era solo un producto, era un verbo. Illustrator era el estándar para cada logotipo, cada identidad de marca, cada pieza de arte vectorial producida profesionalmente en la Tierra. Premiere Pro había desplazado a Final Cut Pro como el editor preferido tras el catastrófico relanzamiento de Final Cut X de Apple. After Effects era el estándar para gráficos en movimiento en cada estudio cinematográfico importante, cada cadena de televisión, cada casa productora con presupuesto. Las acciones de Adobe habían subido de $17 en 2009 a $42 a mediados de 2013, un aumento del 147,0% en 4 años. Photoshop había sido instalado en un estimado del 90% de las estaciones de trabajo de diseño profesional a nivel mundial. Y Shantanu Narayen, CEO de Adobe desde 2007, sabía exactamente cuánto valía ese dominio. En Adobe Max 2013, parado frente a miles de los usuarios más leales de la empresa, lo declaró claramente: no habrá Creative Suite 7, no una pregunta, no una propuesta, una declaración. Lo que te dijeron fue esto: Creative Cloud era una actualización, actualizaciones continuas, almacenamiento en la nube, herramientas de colaboración, mejor valor para los profesionales que necesitaban las últimas funciones. Lo que realmente hicieron fue eliminar la salida.
Si querías seguir usando la versión más reciente de Photoshop, la versión que admitía los últimos formatos de archivo, el último hardware, los últimos sistemas operativos, tenías que suscribirte. Y si dejabas de suscribirte, no solo perdías acceso a las nuevas funciones, perdías acceso a tus propios archivos. Piensa en lo que eso realmente significa. Cada archivo PSD que alguna vez guardaste, cada documento de Illustrator con capas, cada proyecto de Premiere, todo ello, legible solo por software que ya no poseías. No bloquearon tus datos en una bóveda, construyeron la bóveda alrededor de datos que ya tenías. No solo te vendieron software, construyeron una jaula con formatos de archivo y la llamaron nube. Si alguna vez has sentido que una empresa te tenía exactamente donde quería y no había nada que pudieras hacer al respecto, suscríbete, porque lo que viene después es el momento en que Adobe descubrió que hay consecuencias y las siguen pagando. 6 de mayo de 2013. La fecha exacta en que Adobe detonó su relación con la comunidad creativa. El anuncio fue quirúrgico en su precisión y catastrófico en su ejecución. Adobe descontinuaría todas las futuras ventas de licencias perpetuas de Creative Suite. Creative Cloud, $49.99 al mes por la suite completa, $599.88 al año, sería el único camino a seguir. Las aplicaciones individuales como Photoshop costarían $20.99 al mes. El plan de fotografía, Photoshop más Lightroom, eventualmente se estabilizaría en $9.99 al mes. Adobe convirtió un gasto de capital único en un gasto operativo permanente, y luego hizo que ese gasto fuera innegociable al controlar los formatos de archivo de los que dependían sus usuarios. Lo que te dijeron: Creative Cloud te da acceso a todas las apps de Adobe, siempre actualizadas, con 20 GB de almacenamiento en la nube y nuevas funciones cada mes. Es el mejor valor en la historia de Adobe. Lo que realmente hicieron, calcularon que 11,5 millones de usuarios existentes de Creative Suite habían invertido años, en algunos casos carreras enteras, en los formatos de archivo propietarios de Adobe, PSD, AI, INDD, PRPR o J, formatos que el software de la competencia solo podía leer parcialmente, formatos que representaban millones de horas de trabajo profesional, y usaron esa dependencia como un arma financiera. Dentro de las 72 horas del anuncio, una petición en change.org titulada "Dile a Adobe, no a Creative Cloud como la única opción", había recolectado 50,000 firmas. Los foros de diseñadores estallaron. Los hilos de Reddit corrieron por miles de comentarios. David Blattner, consultor de publicación y experto en InDesign con 25 años en la industria, confesó públicamente: "Siento que Adobe ha traicionado la confianza de sus usuarios. No se trata del dinero, se trata del principio de que puedes poseer algo". Pero el CFO de Adobe, Mark Garrett, declaró a los inversores en una llamada de ganancias de junio de 2013: "La transición a Creative Cloud va exactamente según lo planeado. Estamos muy satisfechos con el ritmo de adopción". Exactamente según lo planeado. Imagina esto: un fotógrafo independiente llamado Marcos Webb, con sede en Guadalajara, que había comprado Photoshop CS5 en 2010 por $699 y lo había usado todos los días durante 3 años. En mayo de 2013, abrió su laptop, leyó el anuncio e hizo los cálculos. A $9.99 al mes por el plan de fotografía, pagaría $119.88 al año. En 6 años, habría gastado más que su precio de compra original y no poseería nada. Cancelar la suscripción y todo su archivo de archivos PSD con capas se convierte en una colección de cajas bloqueadas. Se suscribió de todas formas, porque no había alternativa. Esa era la trampa, no el precio, la arquitectura. Pero la extracción financiera no fue nada comparada con lo que Adobe hizo después. Cuando los usuarios intentaron irse, la reacción no mató a Adobe, los hizo más ricos. Esa es la parte más devastadora de esta historia. En el año fiscal 2013, los ingresos de Adobe fueron de $4,05 mil millones, ligeramente por debajo de 2012, mientras la transición perturbaba las ventas a corto plazo. Para el año fiscal 2015, los ingresos habían subido a $4,79 mil millones. Para 2017, $7,30 mil millones. Para 2019, $11,17 mil millones.
Para 2024, 21,5 mil millones de dólares. El modelo de suscripción no solo es un modelo de suscripción, es un modelo de suscripción millones. El modelo de suscripción no solo funcionó, se compuso. Pero las consecuencias se estaban acumulando en paralelo, invisibles para los informes de ganancias trimestrales. Canva se lanzó en 2013, el mismo año en que Adobe pasó a ser solo por suscripción. Canva no apareció por accidente, apareció porque Adobe les entregó el mercado. Los millones de propietarios de pequeñas empresas, comercializadores y diseñadores ocasionales que anteriormente habían usado productos de Adobe, pero ya no podían justificar $600 al año por herramientas que usaban ocasionalmente. Para 2024, Canva tenía 190 millones de usuarios activos mensuales, 190 millones de personas que eligieron no darle a Adobe ni un solo dólar. Affinity Photo se lanzó en 2015, Affinity Designer en 2014. Affinity Publisher en 2019, todos compras únicas, todos comercializados explícitamente como la respuesta al modelo de suscripción de Adobe. Para 2022, Affinity había vendido más de 3 millones de licencias. Luego Canva adquirió Affinity, dos de los competidores más peligrosos de Adobe, fusionándose en una sola entidad. DaVinci Resolve, gratuito, Figma, nivel gratuito. Luego el objetivo de una adquisición de 20 mil millones de dólares que Adobe nunca completaría. Sketch, $99 al año frente a los $600 de Adobe. El éxodo no fue dramático, fue metódico. Diseñadores profesionales cambiando silenciosamente de herramientas, un proyecto a la vez, una frustración a la vez. Luego llegó el momento que expuso la arquitectura completa de la trampa de Adobe. En junio de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio presentaron una demanda contra Adobe Inc., el cargo que Adobe había ocultado deliberadamente tarifas de terminación anticipada, tarifas de hasta el 50% del valor del contrato anual restante, en letra pequeña durante el proceso de registro, que Adobe había diseñado un proceso de cancelación tan complicado, tan deliberadamente obstructivo, que los usuarios que intentaban irse eran sometidos a múltiples pantallas, ofertas de retención, advertencias y demoras diseñadas para agotar su voluntad de salir. El gobierno lo llamó un patrón oscuro. En marzo de 2026, Adobe llegó a un acuerdo por $150 millones, 75 millones de dólares en multas civiles pagadas al Departamento de Justicia, 75 millones de dólares en servicios gratuitos distribuidos a los clientes afectados. La empresa que construyó las herramientas de la creatividad había sido sorprendida diseñando la arquitectura del cautiverio. 37 millones de suscriptores seguían pagando. Pero el gobierno había estado mirando y tenían pruebas. Los números no mienten. El precio de las acciones de Adobe en octubre de 2021, $699.54. El mismo número, casi al dólar, que el precio de venta original de Photoshop CS6. Una coincidencia que se siente como un veredicto. Para 2026, las acciones de Adobe habían caído un 63,0% desde ese máximo, cotizando cerca de $258, un número que habría sido impensable 4 años antes. 5 métricas que cuentan la historia completa. 1. Tasa de crecimiento de ingresos, 23% en 2021, 10% en 2024. Desacelerándose cada año a medida que la base de suscriptores se satura y los competidores absorben nuevos usuarios antes de que Adobe pueda captarlos. TOS, relación precio-ganancias, 40x en 2021, 15,33x en 2026. Wall Street ha revaluado a Adobe de empresa de crecimiento a trampa de valor. 3. La adquisición de Figma, $20 mil millones. La cantidad que Adobe acordó pagar en septiembre de 2022 para adquirir Figma, la herramienta de diseño colaborativo que había capturado el 80% del mercado de diseño de pantallas. La cantidad que Adobe perdió cuando el acuerdo colapsó, el 18 de diciembre de 2023, bajo la presión de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, la Comisión Europea y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Adobe pagó a Figma una tarifa de terminación de $1 millón, $1.000 millones, por nada. 4. El acuerdo con el Departamento de Justicia. $150 millones pagados en marzo de 2026 para resolver las acusaciones de que Adobe había atrapado deliberadamente a los usuarios mediante tarifas ocultas y barreras de cancelación diseñadas. El gobierno no solo los multó,
Les ordenó rediseñar su proceso de cancelación para que fuera Simple 5. La última valoración reportada de Canva, $49,000 millones en 2024, la hacía valer más que toda la capitalización de mercado de Adobe a los precios actuales de negociación. Una empresa que no existía antes del anuncio de suscripción de Adobe ahora vale más que Adobe misma. La ironía es quirúrgica. El modelo de suscripción de Adobe generó $21,5 mil millones en el año fiscal 2024. También generó 190 millones de usuarios de Canva, 3 millones de licencias de Affinity, una demanda federal, un acuerdo de $150 millones y una tarifa de terminación de $1,000 millones en un acuerdo que nunca se cerró. Ganaron el modelo financiero. Puede que estén perdiendo la guerra. En marzo de 2026, Shantanu Narayan, el CEO que se paró en un escenario en 2013 y declaró que no habría Creative Suite 7, anunció su retiro después de 18 años. Deja atrás un negocio que genera ingresos récord y pierde relevancia simultáneamente. La pregunta no es si Adobe sobrevive, la pregunta es si merece hacerlo. Esto es lo que la historia de Adobe realmente nos enseña. Lección 1. La dependencia no es lealtad. Adobe confundió las dos cosas durante más de una década. Miraron a 11,5 millones de usuarios de Creative Suite atrapados en formatos de archivo propietarios y lo llamaron base de clientes. Era una olla a presión. En el momento en que apareció una alternativa creíble, y Canva, Affinity y Figma aparecieron todas, la presión se liberó. La lealtad se construye a través del valor. La dependencia se construye a través de la arquitectura. El mercado eventualmente distingue entre ellas. Lección 2. La trampa que construyes para tus clientes se convierte en la trampa que construyes para ti mismo. Los patrones oscuros de cancelación de Adobe no solo frustraron a los usuarios, generaron una demanda federal, un acuerdo de $150 millones, mandatos obligatorios y una catástrofe reputacional que ningún presupuesto de marketing puede reparar. Cada punto de fricción que diseñas en tu proceso de salida es un futuro titular. Lección 3. La empresa que controla las herramientas controla la cultura hasta que deja de hacerlo. Adobe controló la cultura creativa durante 30 años porque sus herramientas eran genuinamente las mejores. En el momento en que el modelo de suscripción hizo que las alternativas suficientemente buenas fueran económicamente racionales, 190 millones de personas eligieron suficientemente bueno. La cultura sigue el valor, no el legado. Esto es a lo que realmente se reduce esta historia. Cuando Adobe anunció el fin de Creative Suite en mayo de 2013, estaban apostando por algo específico. Estaban apostando a que tú, el diseñador, el fotógrafo, el cineasta, el profesional creativo, eras demasiado dependiente, demasiado invertido, demasiado atrapado para irte alguna vez. Si cambiaste a Canva, a Affinity, a Figma, a DaVinci Resolve, tenías razón. Adobe apostó a que te quedarías. Estaban equivocados. ¿Cuál es la herramienta a la que cambiaste? ¿O la que estás pensando en cambiar ahora mismo? Cuéntanoslo en los comentarios.